Bon dia a tots. Em toca presentar al cardenal Beniamino Stella. Va néixer en Pieve di Soligo, de la província de Treviso, en el Veneto. El 8 d'agost de 1941 és doctor en dret canònic i diplomàtic de la Santa Seu. Fou ordenat sacerdot el 19 de març de 1966. Era bisbe en aquell moment de la seva diòcesis Monsenyor Albino Luciani, després Joan Pau I, però el va ordenar sacerdot un oncle d'ell que era bisbe. Va ser ordenat també bisbe pel papa Sant Joan Pau II el 5 de setembre de 1987. I entre 1987 i 2007 fou nuncio apostòlic al Zaire, actualment República Democràtica del Congo. Després va estar també a Cuba, com nunci, i a Colòmbia. Després va ser nomenat president de l'Acadèmia Pontifícia Eclesiàstica i des de setembre del 2013 és prefecte de la Sagrada Congregació per al Clero. Sagrada Congregació per al Clero. Fou nomenat cardenal en el consistori del 22 de febrer del 2014 pel papa Francesc. És també, entre altres congregacions, membre de la Congregació de Bisbes. A Cuba, i aquí és on vull fer una mica l'accent i la presentació de la seva personalitat, a Cuba el recorden com un bon nunci, el recorden amb molt afecte. I el millor és deixar que ells parlen. Els bisbes de Cuba, quan ell va marxar de Cuba a Colòmbia, li van escriure una carta, era el bisbe de Pinar del Río, però en nom de tots els bisbes, que deia el següent. Cuando usted llegó a nuestra patria en febrero del 93, enseguida los cubanos averiguamos que le llamaban Beniamino Corazón. El tiempo fue demostrando de forma irreversible que no era falsa la calificación, ni ridículo el modo. Con creces lo hemos comprobado con el correr de los días, las semanas y los meses. Pero también fuimos comprobando que no era solo corazón, era también y en gran medida inteligencia, corazón. Usted, querido Monseñor, ha hecho con su amor y entrega que la Nunciatura fuera la casa de todos, con las puertas siempre abiertas, sin días ni horas. La casa donde se resolvían los asuntos graves y las menudencias. Usted ha jugado un papel de artífice, de mediador, de coordinador en asuntos de menos importancia y en acontecimientos inolvidables como la visita del Santo Padre. Usted ha hecho posible que Cuba tenga con orgullo y gozo su segundo cardenal. Usted ha dedicado su tiempo, sin medida ni regateos, a fortalecer estructuras. ¿Cómo no mencionar las 4 nuevas diócesis y la recién creada archidiócesis? Usted ha tejido con audacia y sencillez unas mejores relaciones entre la Iglesia y el Estado y ha hecho crecer las relaciones en el cuerpo diplomático. Usted ha sido puente principal y a veces único en las relaciones con organismos de la Iglesia, dentro y fuera de ella, nacionales e internacionales. En pocas palabras, yo diría que usted ha sido celoso pastor
y finísimo diplomático, pero también y sobre todo ha sido amigo fiel y compañero cercano. Y acabe bien. Puede irse contento y tranquilo a su nuevo destino, Monseñor. La Iglesia lo necesita ya en Colombia y la Virgen de la Caridad velará por usted acá. Així va ser la seva estància a Cuba. Jo penso que revela molt bé la seva personalitat. Jo tinc la sort de trobar cada 15 dies allí a la congregació de bisbes i veig que aquesta carta dona un bon testimoni de lo que ell és, un bon pastor, malgrat que és diplomàtic. És un bon pastor, que és el més gran que ell té dintre del seu cor. Gràcies, benvingut i estem contents d'escoltar-li, Eminencia. Tiene usted la palabra. Un aplauso por mí. El saludo del señor arzobispo de Barcelona me ha de verdad emocionado. A mí me parece que nunca he escuchado la lectura de esa carta. Han pasado muchos años. Sí, llevo en el corazón la memoria bella de años en que he servido al Santo Padre, Juan Pablo, Papa Benedicto y Papa Francisco ahora, con dedicación, con entrega, a menudo con sacrificio, pero siempre con corazón y mente dedicados, completamente dedicados a ese servicio de la Santa Sede y del Papa, que durante muchos años ha llenado mi vida de sacerdote y después de obispo. Acabo de celebrar 50 años de sacerdocio hace pocos días y pronto serán también 30 años de episcopado. Doy gracias al Señor por lo que la bondad del Señor me ha dado durante, diría, esta larga vida. Y ahora me ocupa la Congregación para el Clero. Son casi 3 años. Ha sido una experiencia, diría, extraordinaria, de conocimiento, de contacto, de experiencia sacerdotal y episcopal, con diáconos, con sacerdotes, con obispos. Diría a la escuela del Santo Padre, Papa Francisco, de verdad a la escuela. A menudo me paro allí en mi oficina que mira a la plaza de San Pedro. El Papa está recorriendo el miércoles en particular, el sábado anteayer también, y lo miro con un enorme afecto. Me pregunto cómo el Santo Padre llega, pero hay alma, hay generosidad, hay solidez espiritual, física. Diría un ejemplo de vida episcopal y sacerdotal que nos debe inspirar a todos. Y allá en esa ventana de mi oficina digo que el Señor me ayude, que el Señor me permita como en mi tarea, allá pasa la Iglesia Universal, en mi tarea pueda servir al Santo Padre de la Iglesia y hacerlo bien, hacerlo con luz, con alma, con entrega, ayudando en las cosas pequeñas y en las cosas a menudo difíciles, complejas. Hay muchos consuelos, momentos de verdad en que Dios paga con creces lo que a Él se le da. Hay también momentos de dificultad, momentos de quizás cansancio, pero el ejemplo del Papa y obviamente la gracia del Señor inspira y sostiene. Me perdonan como esa breve introducción que quise hacerles a raíz de esa carta
de Monseñor Ciro González, hoy obispo emérito de Pinar del Río en Cuba, que me ha emocionado, que me ha hecho recordar años que fueron importantes, difíciles, pero de mucho consuelo interior, de mucha esperanza. De allá salí para Colombia, pasé varios años. Y ahora, con la gracia del Señor, a ustedes, señor cardenal, señores obispos, queridos sacerdotes y diáconos, hermanos todos, agradezco la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes esta jornada sacerdotal. El Papa Benedicto XVI insistió durante su magisterio en el peligro que supone para la fe el relativismo, palabra frecuente en el diccionario de Papa Benedicto, el relativismo y sus consecuencias desde un plan doctrinal y reflexivo. Por su parte, el Papa Francisco ha apuntado a las formas concretas y cotidianas que adopta ese mismo relativismo, tanto dentro como fuera de la Iglesia, y que podríamos llamar mundanidad, una palabra frecuente en el vocabulario de Papa Francisco, una mundanidad que conduce, dice el Papa, a la tristeza individualista en la que vive hoy nuestro mundo e incluso a veces nuestra Iglesia. Papa Francisco, al convocar un año de la misericordia, nos exhorta a renovar el encuentro personal con Jesucristo, fuente de la verdadera alegría. Llevar con alegría la buena noticia del amor incondicional de Dios ha sido y es la misión de la Iglesia. Quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre la importancia de la misericordia en cada uno de los tres munera o tres funciones: enseñar, santificar y guiar, que constituye la misión del obispo y del presbítero, y de la que participa también por el sacramento del orden el diácono. Para ello me serviré de algunas enseñanzas, sin duda conocidas, que el Papa Francisco nos ha ofrecido en estos 3 años de servicio a la Iglesia Universal. Anunciadores de la misericordia. El sacerdote escucha y acoge la palabra de Dios. Para todo bautizado y, como no, también para aquellos que han sido sellados con el sacramento del orden, es necesaria una acogida profunda de la palabra de Dios revelada. En ella, en primer lugar y ante todo, se nos hace presente el amor y la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Como recordaba el Papa en una celebración de la Santa Misa cotidiana en Santa Marta, Dios nos precede en el amor, un amor eterno que se manifiesta en su Hijo, venido para salvarnos. Solo sobre este amor, al que hemos de volver continuamente, podemos construir nuestra vida cristiana y nuestro ministerio sacerdotal. La fe es para todo creyente la respuesta agradecida a un amor primero, un amor que nos precede y que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. El Papa Francisco nos recordaba en otra meditación que este primer amor no se olvida nunca. Y esto vale también para los obispos y los sacerdotes, que deben siempre recordar la belleza de su primer encuentro con Jesús. Y deben después ser pastores que siguen paso a paso al Señor, sin preocuparse de cómo terminará su misma vida. Es por tanto necesario que los sacerdotes volvamos continuamente a este amor primero,
recordando de dónde hemos sido llamados y para qué hemos sido llamados. En este encuentro que podríamos llamar primordial o primero, el Santo Padre destaca la importancia de dejarse sorprender por Dios, pues todo encuentro con la palabra viva es tan eficaz que suele superar, dice el Papa, superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Consecuencia de este encuentro y de esta acogida sincera del amor que sale a nuestro encuentro es la alegría, que brota del corazón que se sabe querido, amado y perdonado por Dios. Este gozo profundo es la garantía del encuentro sincero con el Señor. Si miramos al Santo Padre, un hombre que trabaja, que sufre, si miramos este rostro sereno, este rostro gozoso, este rostro inspirador, sabemos lo que significa la fe cristiana, lo que puede producir en el alma la alegría de pertenecer al Señor y de servirlo en un ministerio importante. El Papa siempre repite y es sorprendente: tengo paz. ¿Cuántas veces dice tengo paz? Uno se pregunta cómo pueda tener serenidad y paz. Es la pertenencia al Señor, es la confianza en el Señor, es el saber en quién hemos puesto nuestra confianza, a quién pertenecemos. En su carta Misericordiae Vultus, con la que el Papa ha convocado el Jubileo de la Misericordia, nos recuerda que para ser capaces de misericordia debemos, en primer lugar, colocarnos a la escucha de la palabra de Dios, pues solo quien tiene experiencia del amor incondicional de Dios en su vida y de su perdón constante podrá anunciar y testimoniar este amor y esta misericordia a los demás. Es interesante destacar la insistencia del Papa Francisco en el hecho de que la palabra es siempre una llamada a salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias necesitadas de la luz del Evangelio. El sacerdote está llamado a anunciar con gozo la misericordia del Señor. La consecuencia de acoger con espíritu humilde la palabra de Dios, su llamada, no puede ser otra que la de responder con la entrega de todo lo que somos, poniéndonos al servicio del anuncio de esta buena noticia a los demás. En el reciente Congreso Internacional, celebrado en Roma con ocasión del 10º aniversario de la encíclica Deus Caritas Est, el Santo Padre afirmaba que la historia de la Iglesia es una historia de caridad. Es la historia del amor que hemos recibido de Dios y debemos llevar al mundo. Esta caridad recibida, dice el Papa, recibida y dada es el fundamento de la historia de la Iglesia y de la historia de cada uno de nosotros. A su vez, en la carta de convocatoria del Jubileo, nos recordaba que el año de la misericordia se convoca con ocasión del 50 aniversario del Concilio Vaticano II y que en dicho concilio los padres reunidos habían percibido intensamente como un verdadero soplo del Espíritu la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo de un modo más comprensible. Derrubadas las murallas que por mucho tiempo habían recluido a la Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo. Y esa forma nueva, que en esencia es la de siempre, no es otra que anunciar y testimoniar la misericordia que Dios
tiene con nosotros. Ese amor que Dios tiene por el hombre y manifiesta a través de Jesucristo, la palabra hecha carne, es la verdad. Una verdad de la cual la Iglesia, dice el Papa, se hace sierva y mediadora ante los hombres. Amor y verdad no se pueden separar, se necesitan mutuamente. El sacerdote, con su vida, con sus obras y con su palabra, está llamado a ser testigo de la verdad. No estamos en posesión de la verdad autorreferencialmente, sino al servicio de la verdad que se nos ha revelado en Jesucristo. Si el Papa Benedicto XVI nos invitaba a reflexionar sobre cómo a veces damos por hecho y presuponemos la fe de nuestro pueblo, el Papa Francisco parece querer recordarnos que a veces también en nuestra predicación damos por supuesta la misericordia, cuando en realidad hemos de anunciarla explícitamente, con la intención de despertar en los demás el deseo de acercarse a Jesucristo, fuente inagotable de misericordia. Este servicio a la verdad en el que anunciamos la misericordia de Dios lo ejercemos de varias maneras en nuestro ministerio, principalmente a través de la predicación de la palabra de Dios en sus diversas formas, la homilía, la catequesis, la enseñanza en la escuela, los medios de comunicación y por supuesto y sobre todo, la enseñanza a través de ese libro no escrito, que es nuestra propia vida. Deseo referirme brevemente a dos formas de llevar a cabo este anuncio: la homilía, inherente al ministerio recibido, y a la catequesis, deber propio y grave, dice el Papa, sobre todo de los pastores de almas. La homilía, a la que el Papa dedica un apartado importante de la Evangelii Gaudium y que forma parte de la celebración litúrgica, tiene una gran importancia en los domingos, en los días festivos y también en cada día. Estaba pensando en estos días lo que hoy significan los 3 años de la breve homilía del Papa en Santa Marta. Ya son libros, esta enseñanza cotidiana que la Radio Vaticana, que los medios en general transmiten, lo que el Papa ha comunicado a la Iglesia Católica en esas breves homilías de 5, 6, 7 minutos de cada día. Extraordinario, como la citan los periódicos, lo citan los obispos, los sacerdotes, como esa palabra fresca, serena, humilde del Papa llega al pueblo cristiano. Decíamos al comienzo, yo recuerdo, se publicarán, no conviene, quizás hay allí cosas que no convienen. Cada día sale esa hojita de la Radio Vaticana, que es una síntesis amplia, detallada, de esa homilía de Santa Marta del Papa. El bien que está haciendo el Papa con sus homilías en Santa Marta. Esta forma de predicación es expresión del diálogo de amor que Dios tiene con su pueblo, con su esposa. En ella la Iglesia, como una madre, habla a sus hijos, haciendo presente el amor de Dios. Antes que dar grandes lecciones doctrinales, morales o exegéticas, hemos de predicar, hablando al corazón de los hombres, llevando el bálsamo de la misericordia a quienes están heridos por el pecado, los miedos o la desesperanza. La prédica sobre la misericordia está llevando a la gente a confesarse. Es una experiencia bella el confesar. Podría traerles aquí mi pequeña experiencia de sábado por la tarde, un par de horas
allí en el Santuario de la Misericordia, cerca del Vaticano, llega la gente a menudo angustiada y se va descargando delante del sacerdote. La prédica sobre la misericordia está entrando en el alma, en las fibras del pueblo cristiano. Hablemos mucho de Jesús, del Padre Misericordia. La gente necesita escuchar esta prédica que la está consolando, le está dando esperanza y luz en tantas dificultades, en tantas complejidades de la vida del feligrés, del cristiano de hoy. Para predicar a nuestras gentes hemos de conocerlas, saber de sus necesidades, de sus gozos, de sus sufrimientos concretos. Así será más fácil que la palabra de Dios viva y eficaz llegue a sus corazones y la puedan acoger. Dejo el tema de la catequesis, sobre la cual ustedes conocen, saben. Llegamos al tema de la celebración de la misericordia. El sacerdote, consciente de llevar un tesoro en vaso de barro, y sí, como sabemos que llevamos el tesoro de la fe y de nuestra fidelidad en vasos de barro, el sacerdote entrega su vida al Señor para que éste, por medio de los signos sacramentales, haga partícipe al pueblo de Dios de la gracia y de la vida divina. Como nos recuerda la exhortación Pastores da Bobobis, los sacerdotes renuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación, principalmente con el bautismo, la penitencia y la Eucaristía. Jesús bendice, cura, sana, consuela y fortalece a su pueblo por medio de los sacramentos. En cada uno de ellos se realiza un acto de la misericordia de Dios hacia el hombre. En el bautismo, regenerados y adoptados como hijos y herederos de las promesas de su reino. En la confirmación, Dios confirma el don irrevocable de su amor y de su misericordia y nos capacita para ser testigos de Él ante el mundo. El sacramento de la reconciliación renueva nuestro bautismo y sella en nosotros el abrazo del Padre al Hijo que retorna a casa, a la vida de gracia, haciéndole experimentar el perdón y la paz. En la Eucaristía nos configuramos con Cristo, muerto y resucitado, que se hace compañero de camino y alimento para nuestras vidas, etc. Además, somos conscientes que el ser llamados a estar con Él como discípulos es ante todo un acto de infinita misericordia por parte de Dios. Pero sabemos que cada palabra, cada gesto, así como nuestra misma presencia en medio del pueblo, es ya una ocasión para testimoniar la misericordia que Dios tiene con los hombres. Un sacerdote que busca el encuentro, la acogida, que sabe escuchar, que es compasivo, será un signo visible y, por qué no, eficaz de Jesucristo, el buen pastor. Seguro que detrás de nuestro propio itinerario vocacional encontramos sacerdotes concretos que nos han acompañado y que con su forma de predicar, sobre todo de celebrar los sacramentos y estar con la gente, nos han enseñado a seguir al Señor. Si en todos los sacramentos se celebra y se actualiza la misericordia de Dios, a través del misterio pascual de Jesucristo, es en el sacramento de la penitencia y en el de la Eucaristía donde habitualmente celebramos este amor. Y como sacerdote lo podemos ofrecer a todos. Me detengo brevemente en cada uno de ellos.
la penitencia, la reconciliación y la Eucaristía. El Papa Francisco, a lo largo de su ministerio, pero especialmente en este año de la misericordia, no cesa de hablar del sacramento de la confesión. Esta icona del Papa que se confiesa ha recorrido al mundo y ha sido la prédica más grande, más bella, más profunda, más alentadora de lo que es el sacramento de la reconciliación. En la bula de convocatoria del jubileo, dirigiéndose a los ministros de este sacramento, el Papa nos recuerda: ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo cuando, ante todo, nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Nunca olvidemos que ser confesores significa participar de la misma misión de Jesús y ser un signo concreto de la continuidad, de un amor divino que perdona y que salva. Las características que ha querido que tuvieran los misioneros de la misericordia, algo muy bello, muy interesante de este año jubilar, nos pueden servir también a cada uno de nosotros para el ejercicio cotidiano del ministerio de la reconciliación. Las enumero: ser signo vivo de cómo el Padre acoge a cuantos acuden buscando el perdón. Ser artífices para todos, sin excluir a nadie, de un encuentro lleno de humanidad, fuente de liberación, rico en responsabilidad, para superar obstáculos y reemprender la vida nueva del bautismo. Dejarse conducir por las palabras del apóstol: Dios ha encerrado a todos en la desobediencia para ser misericordioso con todos. Ser predicadores de la misericordia, anunciar la alegría del perdón. Ser, por último, confesores, acogedores, amables, compasivos y atentos, especialmente a las situaciones difíciles de cada persona. Si me permite, como una pequeña experiencia de hace pocos días, llegan personas: ¿cuándo se ha confesado? Padre, me he confesado ayer. Digo, ¿pero cómo? Sí, me he confesado ayer, pero el confesor me maltrató. Me ha dado la absolución, pero he querido volver para ser acogido, para que yo pueda sentirme bien. He salido del confesionario amargado, entristecido. He salido del confesionario con un peso grande. He querido volver para que necesito paz, necesito serenidad, necesito que me diga con el perdón y con la absolución que puedo continuar a ser un discípulo digno del Señor. Una experiencia de hace pocos días. El sacramento de la Eucaristía. O quizás les leo este texto que el Papa mismo nos dirigió. Tuvimos el año pasado un congreso sobre los 50 años de los documentos Presbyterorum Ordinis y Optata Totius en el mes de noviembre, y el Papa recibió a los miembros del dicasterio y a los 500 invitados, obispos, sacerdotes, y el Papa nos habló, y quiero citar este texto porque hay también cosas que a menudo el Papa añade fuera del texto escrito. El bien que los sacerdotes pueden hacer nace sobre todo de su cercanía y de un tierno amor a las personas. No son filántropos o funcionarios, los sacerdotes son padres y hermanos. La paternidad de un sacerdote hace mucho bien, cercanía, entrañas de misericordia, mirada amorosa, hacer experimentar la belleza de una vida vivida según el Evangelio y el amor de Dios que se hace concreto también a través de sus ministros. Dios
que nunca rechaza. Y aquí pienso, creo que lo añadió afuera del texto, y aquí pienso, dice el Papa, en el confesionario. Siempre se pueden encontrar caminos para dar la absolución, acoger bien, pero algunas veces no se puede absolver, nos decía el Papa. Si no puedes dar la absolución, explícalo diciendo: Dios te ama inmensamente, Dios te quiere mucho. Para llegar a Dios hay muchos caminos. Yo no te puedo dar la absolución, te doy la bendición. Me parece de escucharlo al Papa, que nos decía eso. Pero vuelve siempre aquí. Y ese hombre, siguió el Papa, y ese hombre o esa mujer se marcha lleno de alegría, porque ha encontrado el icono del Padre, que no rechaza nunca. De una forma o de otra lo abrazó. He citado un texto de este discurso. El sacramento de la Eucaristía, yo no veo sus caras, estoy como... Así que cuando se estén aburriendo, por favor. La Eucaristía es el encuentro con Cristo presente realmente con el acto supremo del amor, el don de sí mismo. Una entrega en cumplimiento de la voluntad del Padre, capaz de hacerlo resurgir de la muerte y generar en nosotros una vida nueva, como resucitados. El Papa nos recuerda que la Eucaristía es un acto de memoria, pues en la Eucaristía celebramos el memorial de nuestra salvación. Es interesante la llamada que el Santo Padre nos hace a ejercitar la memoria como una dimensión de la fe. Él recientemente la llama memoria deuteronómica, una gracia que hemos de pedir y que en cada Eucaristía nos introduce en la Pascua, despertando en nosotros una memoria agradecida, porque experimentamos en nuestra propia carne que la misericordia de Dios es eterna. Además, la Eucaristía acerca el mundo visible al invisible, el hombre necesitado de misericordia, a Dios Padre misericordioso. Así, en la Eucaristía aprendemos a ver la profundidad de la realidad y el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, que se hace presente en su camino pascual hacia el Padre. Este movimiento nos introduce en cuerpo y alma en el movimiento de toda la creación hacia su plenitud en Dios. Les invito, queridos sacerdotes, a hacer de nuestra Eucaristía de cada día una memoria agradecida por la fidelidad del Señor en nuestros años de ministerio, por la historia de salvación que Él ha realizado en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Qué importante y cuánto bien nos hace a los sacerdotes la memoria agradecida de la historia personal de salvación que Dios está realizando en cada uno de nosotros, de cada etapa de nuestro camino vocacional y de nuestro ministerio. Y este agradecimiento no hemos de hacerlo solo individualmente, sino también y principalmente como miembros de un único presbiterio y de una iglesia particular. Una memoria que nos haga proclamar cada día con el salmista: cantaré eternamente la misericordia del Señor. Tercero, vivir la misericordia. Una tercera dimensión de nuestro ser sacerdotal es la del gobierno pastoral. Nos recuerda Juan Pablo II que los sacerdotes ejercen hasta el don total de sí mismos el cuidado amoroso del rebaño. En la cultura y en la sociedad actual
Resulta difícil hablar de autoridad y no es extraño percibir una desconfianza grande de la gente hacia las instituciones, también hacia la Iglesia Católica. En ocasiones la autoridad de la Iglesia se ha visto empañada por el comportamiento de alguno de sus miembros. Otras veces se han cuestionado muchas cosas dentro de la misma Iglesia y también desde fuera, produciendo un rechazo. En alguna ocasión también lástima justificado. Muchas veces no hacia la misión de la Iglesia. No olvidemos, si no nos anunciamos a nosotros mismos, ni somos dueños de la verdad ni de las acciones salvíficas de Cristo, tampoco poseemos la autoridad sobre el pueblo de Dios que se nos ha encomendado como un poder que debamos ejercer arbitrariamente. Papa nos recordó en esa misma circunstancia del noviembre pasado. Decía, hay como dos pecados que el pueblo de Dios no perdona al sacerdote. Decía, el mal uso del dinero y la arrogancia del sacerdote. El pueblo de Dios perdona muchos otros pecados. El cura apegado al dinero o el mal uso del dinero y la arrogancia, una autoridad pastoral mal ejercida. Nuestra consagración y nuestra vida son el instrumento elegido por Dios para ponerlo al servicio del pueblo, de la Iglesia, de los hombres, siguiendo el ejemplo de Cristo que nos dice: yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. De ahí que nuestra misión no sea otra que la de lavar los pies a nuestros hermanos, sentarles a la mesa del Señor y servirles el verdadero alimento para que tengan vida y vida abundante. Algunos aspectos de este vivir la misericordia. En la homilía de su primera misa crismal, el Santo Padre nos recordaba que la unción no es para perfumarnos a nosotros mismos, ni mucho menos para que la guardemos en un frasco. Cito las palabras del Papa, ya que guardar la unción en un frasco, el aceite se pondría rancio y amargo el corazón. Hemos sido ordenados, decía el Papa, hemos sido ungidos para servir a un pueblo. Nuestro sacerdocio es, por tanto, ministerial, en el sentido más auténtico de la palabra. El sacerdote es, ante todo, el ser para los demás. Por eso, la Iglesia, y de forma especial el ministro ordenado, vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Jesús debe aparecer como el referente de nuestra forma de ejercer la autoridad. Cito al Papa, un amor que se dona y ofrece gratuitamente. Las relaciones de sacerdotes con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En el sacerdote todo habla de misericordia, nada en él es falto de compasión. Una iglesia sobria, pobre. El Papa Francisco nos recuerda con frecuencia que la opción por los pobres no es ni debe ser para el cristiano una cuestión filosófica, política o sociológica, sino que principalmente se trata de una categoría teológica. La iglesia pobre para los pobres
nace del dato revelado de Cristo, que siendo rico se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. El Papa nos llama la atención no solo sobre la necesidad de atenderlos a los pobres, también espiritualmente, sino que con audacia nos invita a aprender de ellos, pues ellos son también lugar de la revelación de Dios. Unido a este cuidado por los más pobres, hay en el mensaje del Papa una llamada constante a vivir sobriamente, sin privilegios, para no ser recluidos por los demás, para no ser rehuidos por los demás que tienen menos. Y en la pasada misa crismal, el Papa nos recordaba que estamos oprimidos, pero no por amenaza ni empujones como tanta pobre gente, sino por la fascinación de 1000 propuestas de consumo que no nos podemos quitar de encima, para caminar libres por los senderos que nos llevan al amor de nuestros hermanos, a los rebaños del Señor, a las ovejitas que esperan la voz de sus pastores. Y sabemos bien, por nuestra experiencia cotidiana, todo lo que significa estas propuestas de consumo. Creo que el Papa en ese contexto citó todo el tema tecnológico y de Internet y muchas dependencias también de sacerdotes, de estos gadgets, de esos instrumentos. Signo de comunión entre nosotros. Un aspecto importante que quisiera también poner de relieve es el de la comunión fraterna entre los miembros del presbiterio. La comunión es el don por el cual el Señor hace que pueda experimentarse el amor entre aquellos que de por sí son diversos. Esta comunión, por tanto, tiene un origen sacramental y es, como todo en nuestro ministerio, un don y una tarea. Como es importante, queridos sacerdotes, que asumamos como esta tarea, vivir en fraternidad, vivir en comunión y posiblemente vivir en comunidad. Es un grande desafío, no solamente por necesidades pastorales, sino por necesidades mucho más profundas, a menudo del corazón de la vida. Debemos buscar fraternidad, debemos ofrecer fraternidad. Y añadía esta hermana, y me lo permiten aquí los obispos presentes, vale también por los obispos buscar fraternidad episcopal, ofrecer fraternidad episcopal. Es una grande necesidad hoy de la Iglesia en sus pastores, sobre todo ese nivel de responsabilidad, que a menudo es agobiante, es dura, hace sufrir, es sumamente complicada. Los obispos también, aquí hablo de una pequeña familia de obispos de la región, la fraternidad episcopal. A menudo en la congregación, cuando nos visitan, para las visitas al Límina es un tema que me gusta y veo que la reacción dentro del mismo gremio episcopal son buenas, porque ser obispos, gobernar, dirigir a un pueblo de Dios, dirigir un presbiterio es un grande compromiso, una grande responsabilidad y a menudo también una preocupación y una angustia. Y ya termino. Tenemos la gracia de vivir el año jubilar de la misericordia, durante el cual estamos haciendo partícipe de la misma a nuestros hermanos, a la vez que también la experimentamos nosotros. Ojalá este año de la misericordia nos indique el rumbo a seguir y nos ayude a todos a crecer en la generosidad de nuestra entrega al plan de salvación de Dios. No ha de faltar en nuestro ministerio una mirada tierna y profunda a la Virgen Santísima, Reina,
y Madre de Misericordia, para aprender de él y a ser misericordiosos con todos, comenzando por los que tenemos cerca, por nuestros fieles, por nuestros propios hermanos en el ministerio, con nuestros diáconos. María acogió la palabra sin condiciones, se puso en camino, intercedió por el pueblo, por la comunidad de Cana, estuvo al pie de la cruz y tuvo la dicha de experimentar con los apóstoles tras la resurrección del Señor el nacimiento de la Iglesia. Pidamos a ella que nos aprenda cada día este ministerio del perdón, de la misericordia, de la reconciliación. Tratemos, queridos sacerdotes, de disfrutar este ministerio de la misericordia que el Papa nos ha propuesto, que el Evangelio nos propone, vivirlo en nuestros corazones a través del sacramento de la reconciliación. A menudo el comentario que hago es un comentario que no sé si lo puedo como decir al terminar. Están llegando ahora los feligreses a confesarse, pero a menudo no hay el sacerdote que los confiesa. Tratemos, hagamos un esfuerzo, sigamos el ejemplo del Papa. Es un sacrificio a menudo el cansancio, la dificultad, el tanto correr, el tanto trabajar, porque hoy los sacerdotes trabajan mucho. No olvidemos, fin de semana, que no falten un par de horas dedicadas al ministerio de la reconciliación. Será un ministerio de consuelo, de esperanza, porque la misericordia de Dios de verdad está entrando en la fibra del pueblo cristiano, pero necesitan que ella, la misericordia, pase por las palabras y las manos del sacerdote que la administra. Muchas gracias. Perdone el idioma que a menudo un poco me hace falta, pero les he hablado con el alma, con un poco de mi vida sacerdotal y episcopal. Ojalá que puedan como recoger y sentirse bien y sentirse animados por este encuentro de fraternidad. Escuchen mucho al Papa, mírenlo, aprendemos mucho del ejemplo del Papa. Siempre digo al final de mis encuentros, es un modelo de pastor. Hay tantas cosas, tantos momentos de la vida del Papa que pueden ser una referencia concreta y concretísima para nuestro ministerio pastoral. Muchas gracias.